gustaría darle la palabra en primer lugar a Michael Apple, que es estadounidense, es doctor en educación y profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison. Trabajó como docente en escuelas primarias y secundarias y presidió el sindicato de su gremio. Desde los años 70 trabaja con docentes, grupos disidentes y sindicatos, abogando por la democratización de las prácticas y las políticas educativas. Quizás sus libros más conocidos en Argentina sean Ideología y Currículo y Teorías Críticas y Educación. Entre sus libros más recientes se encuentran The Struggle for Democracy in Education, Lessons from School Realities, y en castellano podemos mencionar ¿Puede la educación cambiar la sociedad?, que publicó la editorial chilena LOM en el año 2018. Michael, te escuchamos. Is that unmuted now? You're good. Very good. So even though I've spent a good deal of time working closely with activists and dissident educators throughout the world, I want to focus on schools and what's happening in the United States. So, Michael dice que tiene mucha experiencia trabajando con militantes por todo el mundo, pero hoy quiere hablar mucho sobre las escuelas en Estados Unidos. And I don't assume that the conditions are the same in other nations, but I want to specifically focus on the United States because of what I think is an ongoing murder that is occurring in many situations. Las condiciones son distintas en todos los países, pero quiere hablar sobre Estados Unidos y lo que ocurre en las escuelas, porque está pasando algo, Ana. Que podría calificarse como una especie de crimen permanente, es decir, ocurre una política de muerte cotidianamente y en eso él se quiere enfocar. And in my mind, one of the tasks of the critical educator is telling the truth and making the invisible visible. So I can only make a few brief points in my 15 minutes, but I want people to understand this is an outline of an ongoing tragedy that I would prefer to call simply murderous. Parte de la responsabilidad de educadores críticos es decir la verdad, hablar de lo que está pasando y hacer lo invisible que sea visible, y hablando de una tragedia que sigue pasando, que es una muerte permanente. So I want to begin with a question. What does critical pedagogy mean in a time when schools are closed and that education has shifted to the home or not done at all? Él quiere empezar con una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es la educación crítica en un tiempo, en un momento cuando las escuelas están cerradas y la educación sucede en la casa o no sucede? So again, in the United States right now, most schooling has been paralyzed and is now done not in the institution we call schools, but has been shifted to the domestic sector. En Estados Unidos, la educación se paralizó con la pandemia y está pasando en casa. And as a result of the structured racism of the United States, those people who are ill or who die are Black, brown, or indigenous. Y por el racismo sistémico que existe en Estados Unidos, la mayoría de los enfermos y de los que se mueren son indígenas o son negros o son latinos y latinas. That means this is not just a crisis in health, but a crisis that is deeply damaging
in every sector of people's lives. Esta pandemia entonces no es una crisis solamente de salud, pero es una crisis que toca a muchos sectores distintos. That means in order to talk about schooling and critical pedagogy, we must talk about race and gender and class and ability. Entonces, para hablar de la educación crítica, también hay que hablar de temas del género, del racismo y de todos muchos temas que se conectan. Claro, voy a precisar un poquito, perdón. La idea es que es necesario tocar tópicos de clase, de género y de raza, racismo, clasismo y patriarcado, digamos, para poder pensar estos temas. I want to make a few points then about teachers, students, and families. Ahora va a hacer unos puntos sobre docentes, educadores, y sobre familias. One of the things we are seeing is a major transformation in the political economy of education, in that the home has now become a site of profit and communication. Lo que se ve mucho ahora en la economía política de educación es, sorry, Michael, can you repeat the last thing you said? So the home has become a site of the generation of profit and commodity. Entonces, a todo esto es que la casa donde está pasando la educación está transformando. Ana, might need you to step in. Y creo que la idea que quiere presentar es que en tanto las escuelas están cerradas y las casas son los lugares donde ocurre la enseñanza y aprendizaje, hay un tema para pensar desde la economía política, haciéndonos más bien la pregunta, aunque él no lo formuló como pregunta, pero creo que retóricamente quiere hacer la pregunta acerca de qué significa en términos de la generación de mercancías y del intercambio económico. O sea, entiendo que va hacia ese punto. So already major publishers have had meetings and have plans to sell prepackaged curriculum to be used in the home. And this becomes in very powerful ways. Entonces, en este ambiente ya están negocio de materiales y de pedagogía para usar en la casa en estos tiempos. And therefore, teachers' work is being intensified and even more routinized than it was before. El trabajo de los profesores está mucho más intenso que antes. Now, this is not surprising since we cannot understand teaching. We see it as gendered. Y esto no se puede entender sin hablar del género y que enseñar es un laburo de género. And as teaching shifts to the home, it also means that teachers are exploited by having to do both domestic labor and the labor of teaching simultaneously. En este momento que la educación está en la casa, significa que los docentes que son mujeres tienen que enseñar, y tienen que manejar la casa y hacer todo el trabajo doméstico de la casa. Entonces, es muy intenso para las mujeres. Another point, not only are in the economy of education, but as we're seeing as well, there will be a lasting fiscal crisis in education. También esto va a resultar en una crisis económico de educación. And that means that once the virus is not solved but brought under control, it will be increasingly the case
that money will not be given to education in a way that will solve the crisis in education. Y cuando el virus ya está más o menos de bajo control, cuando está un poco más controlado, no va a llegar dinero al mundo de educación, entonces no va a volver el crisis que existe ya en educación. I want to stress this relationship, home as site of profit and the commodification of curriculum and teachers' work. Ana, ¿estás? Por tanto, quiere hacer énfasis justamente en lo que respecta al trabajo docente y a lo que él está llamando la comodificación de la educación. Lo que antes fue difícil de traducir con respecto al tema de la economía política precisamente era que él se está refiriendo a que hay una presión muy fuerte de las empresas que publican material también en la casa. Ese es uno de los aspectos, y el otro aspecto era este de el lugar de la mujer en el trabajo como un lugar doblemente explotado en la casa y en el trabajo docente. Estoy uniendo un poco como para que se entienda la idea general, que era compleja. So increasingly, curriculum becomes certified for profit. When teachers return to schools, the expectations will be exactly the same. Entonces, cuando las docentes vuelven a la escuela, las expectativas van a ser iguales, las mismas. Now, this means that what I want to call an epistemological war will get even greater emphasis. Ana. Entonces, lo que estoy llamando una guerra epistemológica, o sea, podríamos denominar a esto epistemológica, y va a tomar un cariz aún más fuerte. So what are the packaged curriculum stressing? Economic useful knowledge, and knowledge can be tested and placed in digital form. Ana, you can go ahead. Estos paquetes como prefabricados que se están produciendo y consumiendo, lo que hacen es poner énfasis en un tipo de aprendizaje que indudablemente está dirigido después hacia un control a través de lo que se denomina testing, o sea, test estandarizados. So collective and aesthetic subjects are not easily commodified or sold. And that means that the fundamentals of critical pedagogy, dialogue and collective action, are de-emphasized and actually ignored. Ana. Lo que estoy diciendo es que lo que sucede entonces es que ciertos contenidos como la acción colectiva o inclusive algunas posiciones estético y ético-políticas en este marco podrían entrar por fuera de la situación simplemente porque en principio no pueden ser comodificadas, es decir, no pueden ser vendidas de esta manera prefabricada de la que él está diciendo que se están nutriendo ahora estos paquetes que entran en los domicilios como forma de enseñanza. So why would one need McLaren or Shore or Pavarotti or Gusto Boal when you cannot commodify it easily and make it when there is no sensibility? Entonces, ¿qué se va a necesitar un Peter Claren o Paolo? No se puede comodificar como los otros materiales. ¿Por qué se necesitan entonces? No, I don't end with just making us feel horrible. There are possibilities at the same time. No quiere terminar en una nota negativa, porque también hay posibilidades acá. People recognize that this is going on. Gente reconoce que esto está pasando. So Bolsonaro and Trump and Peña are doing these kinds of things, but their rule is being decreased. Y se está, no está creciendo, está Su poder
siendo desestabilizados. Si bien estos políticos varones están llevando adelante esta política, al mismo tiempo hay una lucha y una resistencia, donde hay poder a resistencia. Ya sabes. So in Buenos Aires, New York, in Chicago and Los Angeles, in over the world, are people saying no. El mundo, en Nueva York, en Buenos Aires, por todo el mundo hay gente que están diciendo. And medical teachers are taking advantage of this new technology to place that in the home increasingly. Y hay los docentes radicales que también están tomando llevar estas cosas en la casa. So the project, or Rethinking Schools, is making available some of the best interactive and critical curriculum I have seen in my life. Muchos cursos para la educación crítica, la educación radical, lo están haciendo para que se puedan hacer en la casa, en una forma digital. The destabilization of the right, let me restate that. With the loss of control, possibilities are being opened increasingly. Que la derecha se pierde el poder y el control, se están abriendo más posibilidades. Resistance is not a fiction. La resistencia no es ficción. So again, let me give some of this. Rethinking Schools in Milwaukee is producing material now, advancing parents on critical pedagogy. Por ejemplo, hay un programa que se llama Rethinking Schools en Estados Unidos y están aprovechando de este momento de hacer pedagogía crítica con los padres y madres en la casa. I am working with groups of parent activists who think that the Zinn project is the best thing they have seen for their children in years. Está con madres radicales dicen que el proyecto Zinn es lo que para los. And this, the last point, is that one of the paradoxical effects of shifting education to the home has immense for teachers that are young to develop. Y algo muy fuerte que está pasando con la pandemia, que la educación es un respeto muy fuerte para los docentes. And in terms of the history of labor in the States, that may be one of the most crucial hits of this. El respeto hacia los docentes es uno de los más fuertes, una cosa que va a salir de todo esto. In a time when the government and writing group said that difference exactly the opposite is being demonstrated to parents every day. Entonces, con un gobierno y con un sistema donde dicen que los docentes no son importantes, en realidad estamos viendo lo opuesto, que sí son muy importantes y hay que respetar. The contradictions may beat the. Entonces, necesariamente podría ser que las acciones, valga la redundancia, sorry, I was out because my internet is really bad. So that's the end of what I want to say. So for your patience. Es de lo que en este momento, Laira Yo, que también es estadounidense, es doctor de filosofía, es docente de University of New York, en la que enseñó teoría de la lectura y retórica, enfoque de la crítica sobre alfabetización, clase trabajadora, los privilegios de la blanquedad,
culturales, retórica del espacio, del ocupar y del habitar. El libro más conocido de Aira es El miedo y la osadía, en el que se registran parte de sus diálogos con Paulo Freire, autor de For the Classroom, a Social Teaching del año 87, y los volúmenes de Education y Teaching Across Difference del año 2008, si no me falla la memoria. Aira, te damos el para que expongas. Sí. Buenas noches todos. Thank you for having me. I will make a few points tonight. And here's the main point: that we are in a very serious crisis with the pandemic. This crisis is offering an opening to the left and an opening to the right simultaneously. Buenas noches. Quiero hacer algunos puntos esta noche, pero mi punto más importante va a ser que estamos en una crisis muy seria que ofrece a la vez una apertura hacia la derecha y hacia la izquierda. Sí. So what I want to do is first discuss the shape of the crisis, and then bring it into education and how there is a simultaneous opening to the left and to the right, and how we might act in that situation. Lo que quiero intentar hacer entonces es describir la forma que tiene esta crisis para mostrar cómo en todo caso existen estas posibilidades que podrían ir tanto para la derecha o para la izquierda, y en todo caso preguntarnos y ofrecer un pensamiento de cómo podríamos posicionarnos en este contexto. Sí. Okay. I'm glad I'm going in Spanish, huh? Good, very good. Muy bueno, gracias. Okay, at this moment, we have in los Estados Unidos 1.25 million infections of coronavirus. Go ahead. En este momento en los Estados Unidos hay 1.200.000, si entendí bien, Miki, corregime porque numbers are usually tricky. 1.25 millón, algo así. De infectados de coronavirus. 75,000 dead at least. Por lo menos han muerto 75.000 personas. 3,000 continue dying. Y hay 3.000 personas que día a día continúan falleciendo. In April, in my area here, in Nueva York, 1,000 people a day were dying in April, just here where I live. Solamente aquí donde yo vivo, que es Nueva York, durante el mes de abril estuvieron falleciendo 1.000 personas por día. In addition, 33 million workers lost their jobs in the last 7 weeks. Adicionalmente, 33 millones de trabajadores perdieron su trabajo en las últimas semanas. The unemployed rate is at least 22% now. Y el porcentaje de desempleo es por lo menos del 22%. 18 states in America are opening right now, reopening, even though all of their infection rates are increasing. 18 estados de la Unión Americana se están ahora reabriendo, aun cuando sus índices de contagio y de infección siguen aumentando. Our Black and Americans suffer an infection and death rate much, much higher than white people. Los afroamericanos e hispanoamericanos
sufren la pandemia mucho más que la gente blanca. Twice the rate in a city like New York. La figura estadística es el doble, 2 veces en la ciudad de Nueva York. In the state of Oregon, Hispanics are infected at 20 times the rate of white people. Y en el estado de Oregón, las personas de origen hispano se están infectando a más de 20 veces, por 20 veces la infección de las personas blancas. Our meat tents have hundreds of employees infected, some dead, and yet they are being forced to keep open. Y en nuestras plantas de producción de carne hay muchísima gente que está infectada y algunos están muriendo y sin embargo están siendo obligados a trabajar. Essential workers, obreros esenciales, essential workers are exhausted and depressed, very sad. These are our health aides. Great numbers of dead. Las personas que están trabajando están en un estado casi cercano a estar exhaustos y a estar deprimidos, y muchos de esos trabajadores que son esenciales en realidad están en este estado límite. There has been very little protective equipment for the staffs of hospitals, too few ventilators, and not enough hospital rooms. No hay buen equipamiento para que las personas que están trabajando en los hospitales estén protegidas, no hay lugares adecuados, o sea, no hay suficientes lugares en los hospitales y no hay una protección que permita que el sistema sanitario esté dando abasto, en definitiva. Who is responsible? ¿Quién es responsable? The president, Trump, blames everyone except himself, his administration. El presidente Trump está culpando a todo el mundo menos a él mismo y a su administración y a su equipo. Trump blames Obama. Trump le echa la culpa a Obama porque se empieza a preguntar a él dónde está el culpable, quién es el culpable. Trump blames China. Trump le echa la culpa a China. Trump blames state governors for not having the equipment they need. Y también Trump le echa la culpa a los gobernadores de los distintos estados porque no tienen el suficiente equipamiento para hacer frente a esta crisis. And the president now encourages states to open even though the infection is still raging. Y el presidente de los Estados Unidos está alentando a los gobernadores de los estados a que abran, a que vuelvan a normal, entre comillas, aun cuando ya sabemos que la infección continúa creciendo. This is how his administration is using the crisis as an opening to the right. Esta es la manera en que la administración Trump hoy en los Estados Unidos está utilizando la crisis como una apertura hacia la derecha. The states that are opening now Los estados que ahora están reabriendo are far more white than the states that are still closed. son mucho más blancos, hay más preeminencia de blancos que los estados que todavía están cerrados. There is a racial problem in America now that is very exacerbated by this crisis. Entonces hay un problema racial hoy en los Estados Unidos que está verdaderamente exacerbado por esta crisis. Now, I want to discuss the subsector of education in relation to the crisis.
Entonces ahora quiero dedicarme a hablar sobre el subsector de la educación en relación a esta crisis. All schools are closed for 7 weeks now and will remain closed for the rest of the school year. Todas las clases están cerradas, han estado cerradas durante semanas por ahora, pero van a permanecer cerradas en lo que resta aún del año escolar. All instruction now is only online. Y toda la enseñanza es solamente ahora en línea. But many families and many students do not have internet access or equipment like laptops. Sin embargo, muchísimas familias no tienen ni acceso a internet ni equipamiento como computadoras o laptops. At this moment, 1.5 million children in America are homeless. En este momento, 1,5 millones de niños y niñas no tienen hogar, o sea, viven en situación de calle en los Estados Unidos. In New York City, in Nueva York, ciudad de Nueva York, 100,000 school children are homeless each year. En la ciudad de Nueva York, 100,000 estudiantes no tienen casa o viven en situación de calle durante el año, cada año. 10% of New York City public school children have no home. De esta manera, también podemos decir que el 10% de la población escolar de la ciudad de Nueva York no tiene casa. Most are Black and Hispanic. Y la mayoría de ellos, si no tal vez todos, son afroamericanos o de origen hispanoamericano o hispanos. About 2% of all school children here do not do laptops or no place in their crowded apartments to do homework. En la ciudad de Nueva York, por lo menos el 20% de niños y niñas o jóvenes tienen acceso y no tienen un lugar adecuado en sus casas para poder hacer la tarea escolar. Teachers and students suddenly connecting online, even though so many had no connection. Y de pronto, tanto los estudiantes como los docentes tuvieron que conectar, que empezar a conectarse online, no existía cultura o no tuviéramos los instrumentos o no se tuvieran los instrumentos necesarios. There was no training for teachers or parents and no preparation for students. Y no hubo de ningún modo preparación ni para los docentes, ni para las familias, ni para los niños y niñas acerca de cómo interactuar. This is an educational disaster. Esto es entonces un desastre educativo. 22% of all school children are what we call truant, or absent, or never checking in online to see their teachers. 22%. El 22% de los alumnos y alumnas no están, digamos, dando el presente o están sin reportarse en su actividad escolar en esta situación. Many of the parents are what we call essential workers, obreros esenciales. Y muchas de sus familias, de sus papás y sus mamás, son lo que estamos denominando trabajadores esenciales. Sí. And must work in hospitals, or must work on buses and trains, or must work in food stores, and cannot stay home with the children who are forced to be home. Y las familias, los papás y las mamás de estos chicos, como están haciendo esos trabajos esenciales en los ómnibus, en los hospitales o en cadenas de comida, no pueden estar en su casa, aunque sus niños ahora sí están en casa. Sí. So,
in this situation, teaching and learning are extremely difficult, and much debate is underway about fundamental aspects of school. De esta manera, enseñar y aprender están siendo extremadamente difíciles y por lo tanto se ponen a la luz muchos de los temas que entran en debate, temas educacionales que entran en debate por esta crisis o por esta situación. Por ejemplo, grading. Can we give grades to any student under these conditions? Un ejemplo sería calificaciones. ¿Podemos calificar a alguien en esta situación? How do we confirm if anything is being learned? ¿De qué manera podríamos confirmar que hay algo que se está viendo? Many students are reporting they miss school. Muchos estudiantes están diciendo que extrañan la escuela. And many parents say they now know how hard it is to be a teacher. Y hay muchos papás y mamás que ahora están diciendo que se a ser maestro o maestra. Now, there are openings in a crisis like this. Sin embargo, hay intersticios o aperturas de crisis como esta. The billionaire Bill Gates from Microsoft El millonario Bill Gates de Microsoft has been asked by the governor of New York el gobierno de Nueva York preguntó a él, sería, o le pidió, I'm not sure what you're going to say, so I'm not sure whether it's asked or asked. Has been asked by the governor of New York to come up with a plan to restart public in this state, this very large state. Lo que entonces le dio a Gates es que piense, diseñe un plan para poner de nuevo en funcionamiento la educación en For 20 years, he has spent dollars on public education, and every project has failed. Y déjenme recordarles que durante 20 años este millonario ha gastado muchísimos millones en educación, pero sin embargo todos los proyectos fallan. But his vast wealth always opens again so he can move on to the next project. Y sin embargo, su vastísima riqueza siempre termina abriendo puertas, de modo tal que siempre puede volver a acceder al próximo proyecto. If he wins, he will bring more standardized curriculum and testing to the public schools, and he will use technology to make the connection. Y si él gana, entonces lo que va a ocurrir es que se va a poner en marcha aún más de lo que los americanos llaman el standardized curriculum, que es como si fuesen paquetes educativos ya prediseñados, y además va a dar una vía todavía aún más grande a toda la digitalización y tecnologización digital de la educación. The worst kind of teaching and learning. Fill in the blanks. Memorize answers. Las peores técnicas o tradiciones de estaciones educativas, como por ejemplo llenar en el espacio en blanco o chequear los ítems, estamos hablando de ese tipo de educación. He does not allow his own children to go to such a school. To subject school? I'm not sure what that means. Bill Gates sends his children to school where there is no standardized
teaching and learning. Oh, I see. Lo que está diciendo es que, claro, pero que mismo Bill Gates no en sus niños a escuelas donde existen este tipo de tareas educativas o de testeo. In the past, we parents, I've been a parent, have organized opposition to this kind of technology and this kind of learning, and have forced the states to withdraw it. En el pasado, algunos de nosotros que hemos sido papás en las escuelas, como es mi caso, nos hemos organizado para luchar contra este tipo de política educativa o de planteo educativo, y hemos logrado que esta efectuación, por ejemplo, de testeo estándar o de este tipo de enseñanza empaquetada no tenga lugar. See, and this is the opening to the left now. When this... Ahí es donde yo vería la apertura hacia la izquierda hoy día, o en el día de hoy, perdón. And the pandemic finally ends, we do not know what kind of political battles or political situation we will have. No sabemos cuál será la situación política ni cuáles serán las batallas políticas que deberemos pelear cuando se termine la pandemia. There will be a tremendous effort to return to normal. Habrá un esfuerzo tremendo puesto en volver a lo que antes fue lo normal. Normal produced the crisis in the first place. Sin embargo, debemos recordar que lo normal es lo que produce la crisis para empezar. The opening to the left must insist we are not going back to normal. Entonces, la apertura hacia la izquierda debería ponernos a pensar que no podemos volver a la norma. Yes. And what we have in America is that the left and the right are both growing and moving forward at the same time, but not at the same rate or in the same way. Now, this is very important about the United States of America, that both the left and the right are advancing at the same time, not in the same way or at the same speed. Lo que está diciendo ahora es que en los Estados Unidos de Norteamérica, la derecha como la izquierda, están ganando ambas. Sin embargo, el punto importante es considerar que no lo hacen del mismo modo ni a la misma velocidad. That confrontation between left and right is shaping up right now and has been underway. Y esta confrontación entre la izquierda y la derecha está tomando forma ahora y se ha ido conformando ya hace un... At this moment, two things containing it, the pandemic and the November election for president, are what we say sucking all the oxygen out of the discussion. So only two things stand in front: the election in November and the pandemic. Entonces hay dos cuestiones. Una es la elección que va a tener lugar en noviembre y otra es la pandemia, que están, como se dice, chupándose todo el oxígeno que hay en el ambiente para producir esto de lo que él está hablando, que es esta cuestión de lucha entre derecha e izquierda, como si hubiera una especie de suspensión en el éter a ver qué va a pasar, porque hay dos cuestiones como la pandemia y elecciones en noviembre que están poniendo una suerte de punto de detención. See, and in conclusion, I offer this: that after the election and after when the pandemic finally leaves, then many battles will be fought. The battles will be fought over the environment and the danger to the planet. The battles will be fought about Black Lives Matter and the persistent violence against people of color in America. The battle will be fought over $15 an hour as a minimum wage, the least you need
to pay your expenses. The battle will be fought over Medicare for all because the healthcare system is in such crisis and is so inadequate to our needs. So at the moment, all of these now are standing in front of us that we have to embrace and push forward in the coming months. And critical pedagogy, as I understand it. Hold on a second, please. Sorry. Sorry. It would be too long otherwise. I'm sorry. Sorry. Lo que está diciendo es que entonces una vez que estos dos puntos que nos tienen en suspensión, que son la elección de noviembre y la pandemia, pasen de frente con las batallas que vamos a estar luchando, que en realidad están ocurriendo, están teniendo lugar, que son aquellas relativas al medio ambiente, a lo que en inglés se dice Black Lives, que se refiere a la importancia de todas las vidas, más allá del color de piel, al hecho de que se está pidiendo se está cobrando hoy un salario mínimo de $15 la hora, lo cual es irrisorio, y también las luchas alrededor del sistema de salud, que ya venía muy destruido, pero que las administraciones vigentes siguen deteriorando y que en todo caso lo que hay que pedir es el cuidado de salud para todos y todas en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. And finalmente, all of us who are interested in critical pedagogy, whether we are in the United States, in Mexico, in Argentina, we share some general orientations about the world that we want to live in. And I call those general orientations towards democracy, equality, ecology, and peace. This is the floor we stand on, and we practice those orientations differently depending on where we teach. Y lo que quisiera decir finalmente para terminar es que todos aquellos y aquellas que estamos interesados en pedagogía crítica, así estemos en Argentina, en México, los Estados Unidos o cualquier otro lugar, realmente compartimos orientaciones generales. Y esas orientaciones generales, a mi gusto, las puedo resumir en lo siguiente: orientación hacia la democracia, hacia la justicia, hacia un cuidado ecológico y hacia la paz. Y tenemos que recordarnos que realmente son orientaciones. Gracias, amigo. Thank you. Sí. Thank you. A Peter casi que no requiere presentación, pero bueno, por si hay alguien que no lo conoce o no lo ha leído, él es canadiense, es marxista, se define como marxista, es doctor en filosofía por la Universidad de Estudios Críticos, codirector del Proyecto Democrático Paulo Freire y embajador internacional de Global Ethics and Justice. Es uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Es profesor de estudios críticos en la Universidad de Chapman de Los Ángeles. Ha escrito numerosos artículos y tuvo la curiosidad de prologar nuestro libro Pedagogos de la Revolución. Quizás su libro por el que más lo recordamos es La vida en las escuelas, del año 89, pero su libro más reciente es Post-Digital Dialogues, que escribió en coautoría con Peter Shandrick y está disponible en Amazon desde el 16 de abril de este año. Se editó hace unos muy pocos días. Entre sus libros más recientes traducidos al español podemos encontrar Capitalistas y Condores, la pedagogía crítica contra el imperio de 2005. Le doy la palabra. Thank you. Can you hear me okay? Okay, thank you. All right. I really appreciate the talks that have preceded me, and I am in great sympathy with the opinions expressed. I'm just going to translate a little bit, Peter. Le quiero dar las gracias a quienes antes y estoy de acuerdo con lo que dijeron todos. Lenin said there are decades when nothing happens, and there are weeks when decades happen, right? En que no pasa.
Sí, a veces decimos que hay años donde no pasa nada y de repente en unas semanas pasa de todo. Right. Will this be one of those decades when the pandemic is over? For instance, look at 1789, we have French Revolution, the Paris Commune of 1870, the Russian Revolution of 1917, Portuguese Revolution of 1974, the Cuban Revolution of 1953, for instance, the Chinese Revolution from 1945 to 1949. Once this pandemic is over, will that be one of those decades? Do you want me to go? Oh, I can. sure. Y Peter pregunta, está haciendo la comparación con cosas que han pasado en el pasado históricamente, la revolución en Rusia, la revolución en Cuba, y está dando ejemplos de cosas muy significantes que han pasado, y pregunta si lo que estamos viviendo ahora en el tiempo de pandemia, si también va a ser uno de estos momentos en la historia. It seems to me we're dealing with three crises. The crises of genocide, ecocide, and epistemicide. Ana. Those are the Sí, three crises. sí, sí. Creo que estamos frente a tres tipos de crisis, que son la crisis del genocidio, la crisis del ecocidio y la crisis del epistemocidio. Right. I remember my dear friend who just passed away, the Director General of Instituto McLaren de Pedagogía Crítica in Ensenada, Mexico. He was telling me a story a few years ago about an indigenous group that he met that have made the decision not to reproduce and to become extinct because life is too brutal for this group in so many different ways. Should I go? Okay, sure. Estaba diciendo que se está acordando de una persona que hace poco falleció, el director del Instituto de Pedagogía Crítica en Ensenada, México, que le venía diciendo que hay poblaciones para las cuales la vida es simplemente demasiado brutal y no hay modo de enfrentarse a eso. So after this pandemic lifts, can we shift our hegemonic ideology from common sense to good sense? Can we, as revolutionary subjects, as Fernando said, can we move from a class in itself to a class for itself? Lo que se está preguntando entonces es si esta pandemia acaso podremos movernos desde nuestro sentido común hacia lo que está denominando un sentido bueno, saliendo de nuestro encasillamiento de clase en sí para ir a clase para sí. What basically Trump is doing now in Estados Unidos and less in Francia, no? What he's doing now is exactly what Michael Apple mentioned at the very beginning, is this is a form of social murder. The way the pandemic has been handled in Estados Unidos is a form of social murder. And that's a term from Engels, social murder. Este modo en que Trump está llevando adelante la política en tiempos de pandemia puede denominarse, como lo planteó Michael Apple al inicio de la charla hoy,
usando el término de asesinato social, que es un término de Engels, y que él recupera ahora, o sea que Peter McLaren ahora está recuperando. Work that I've been doing now has been very critical of the attacks on the Chinese community here in Estados Unidos, Chinese immigrants, and how these lockdowns that are occurring across the country as a result of the coronavirus are now recruiting a lot of members of white ethno-nationalist militia members who are armed with automatic rifles, with military-grade weaponry, and many of them are, in certain states, have gone into the State House and challenged the government with these military-grade weapons, and rifles, AR-15s, strapped around their shoulders. Lo que está diciendo, hay un recrudecimiento de un movimiento ideológico hacia la xenofobia y el racismo, en principio, por ejemplo, contra la comunidad china, pero que también esta situación está haciendo que se creen milicias armadas de extrema derecha que portando rifles irrumpen en lugares como por ejemplo los lugares de gobierno y producen situaciones de extrema violencia porque son milicias armadas. Ira Shore mentioned Bill Gates. I was reading today about doctors who are working in the hospitals to treat those who are infected by the virus, how they are in despair because when they come home from the hospitals and check their emails, they're finding now so many people are buying to or are believing conspiracy theories that are so outrageous, they challenge rational belief, as Bill Gates is behind the coronavirus and because he wants to depopulate the world, and just outrageous conspiracy theories that there's really no pandemic. It's just that the state has made it up. It's just a hoax. And to us, these conspiracy theories seem outrageous and almost unbelievable, but there is a significant number of the population in the United States that is engaged in perpetrating these outrageous theories. And the doctors come home and they read that they're not really doctors. Doctors in the hospitals are not doctors. They're pretending to be doctors. There are really no people in the hospitals that are infected with the virus. It's all just a big, propaganda put forward to bring down our great President Trump. These seem silly to us, and they are, but they do have a social and political effect. Voy a intentar. Ahora también en Estados Unidos es que hay hombres que están trabajando en los hospitales y después de un día largo trabajando adentro de esta pandemia llegan abren su email y hay una narrativa de conspiratoria, Ana, ¿se dice? Hay teorías conspirativas, gracias, que dicen que la pandemia no es, en realidad no está pasando, como lo dicen. La pandemia es falsa, que lo inventaron para llevar abajo a Trump y que los doctores que están trabajando en los
sociales no son doctores verdaderos y que hablando de que Bill Gates empezó la pandemia para controlar todo y controlar Trump. Entonces hay como esta narrativa que para mucha gente suena como ridícula y como un chiste, pero el problema es que tiene una fuerza en las estructuras sociales. O sea que hay mucha gente que piensa que esa teoría es verdad, entonces está peleando en contra de la salud y cuidar, o sea, no se están cuidando porque no piensan que es algo real. Entonces tiene esta narrativa, esta teoría falsa tiene un poder muy fuerte en la sociedad. So, countries like China are sending medical aid throughout the world, sending personal protective equipment around the globe, while Trump recently tried to purchase a German company, CureVac, who was producing a vaccine, but he wanted to purchase this company, but he had a stipulation that the vaccine would only be for States. So that's pretty frightening. Y mientras tanto que está pasando todo esto, hay muchos países que están mandando máscaras y guantes a Estados Unidos, como China, para ayudar, pero mientras tanto había una empresa en Alemania que estaba trabajando a encontrar una vacuna para el corona, pero Trump quiere comprar la empresa para controlar la vacuna y dice que la vacuna solamente puede estar en Estados Unidos. Right. Now, I want to do a little bit what Shore was doing and just try to set the context, the larger context for this pandemic. The world's richest 1%, of course, have more than twice as much wealth as 6.9 billion people. Nearly half the world's population, which is 3.4 billion. Nearly half the world's population are pushed into poverty and afford health care. 258 million children, 1 out of every 5, will not be able to go to school. Globally, earn 24% less than men and own 50% less of the wealth of the world. Ana, I may need your help. ¿Me ayudas con los números? Yeah. Sí. Ahora estamos hablando un poco del contexto de la pandemia y dice que, a ver, Ana, a lo mejor me puedes ayudar. Entendí que está diciendo es que existe una población total de 6.9 billones, pero que la mitad de esa población está sumida en la pobreza, mientras que existe un 1% que es absolutamente muy, muy rico. Esa desigualdad social es tremenda, que también se expresa en otros números que estuvo dando, como la diferencia entre lo que gana una mujer o un hombre, o la diferencia de acceso a escolaridad por parte de niños y niñas alrededor del mundo. Por ejemplo, 258 millones de niños y niñas no acceden a la escuela. We live in a capitalist world that really, in fundamental ways, survives through surplus value. But surplus value requires production. Production must grow. But growth can't happen without investment. However, investment is failing not only in the US, but worldwide. Businesses have not invested profit productively. The extra cash from tax goes to pay larger dividends to shareholders,
corporations buy back their own shares to boost prices, and capitalists hide their profits in tax havens. They invest in fictitious capital of bond markets and stock markets. So we are, in the words of many, dancing on top of a volcano, as I heard one critic mention recently. Continúo describiendo un poco la situación mundial ahora para explicar el funcionamiento del capitalismo financiero, y su frase diciendo, ahora voy a tratar de desmenuzar un poco lo que dijo antes, pero terminó diciendo que estamos evidentemente bailando arriba, estamos como frente a un momento de catástrofe. Lo que intentó explicar en las frases anteriores es que el capital financiero realiza su plusvalía a través de lo que en la Argentina se llama la timba financiera, pero que es este modo en que genera dinero a través de las acciones, es decir, del mercado financiero, y que este tipo de economía en realidad está en vinculación, aunque es diferente, de la economía de producción. La economía de producción, el plusvalor se produce a través de la explotación del trabajo, y en la economía financiera al plusvalor se accede a través de estas regulaciones de oferta y demanda en el mercado financiero, que además, para colmo, genera una riqueza que está siendo escondida en paraísos fiscales y que por lo tanto, si bien debería ser sujeta de impuestos, o sea, tendría que estar sujeta a impuestos, al estar escondida o ser protegida en estos paraísos fiscales, no aporta ni siquiera ese impuesto que debería aportar. Simón. So African American and X communities are victims of what we could call racialized capitalism. They already have a disproportionate share of high blood pressure, asthma, diabetes, and obesity, making them much more susceptible to the virus. And of course, these communities are already victims of epidemics, other epidemics of unemployment, underemployment, wage jobs, and grinding poverty. Women, in particular, are now being victimized by massively increased incidences of domestic violence. For those that are now in stay-at-home orders, are now becoming much more victimized. The numbers are escalating significantly. Perdón, voy a... Mickey, do you want to go? Do you want me to go? You can start and I'll jump in. Está diciendo que en los Estados Unidos estamos en presencia de un capitalismo racial o racializado que afecta desigualmente y oprime a personas afroamericanas o hispanoamericanas, latinoamericanas, latino-latinas, y que estas poblaciones, por un lado, son más vulnerables a este virus, que ya tienen condiciones de salud que son precarias, por ejemplo, la obesidad o el asma o la diabetes, y que además vienen sufriendo estructuralmente de otras pandemias como el desempleo o la pobreza. Y en este contexto, para colmo, estamos ante la presencia ahora de una agresión a las mujeres en esta situación de cuarentena, en donde la unidad doméstica está vuelta sobre sí misma y las mujeres están siendo victimizadas, violentadas. So we need to talk about this because these are the parents of students.
that are in our schools. And if we're going to talk about the effect of the pandemic on schools, we need to talk about what's happening to their mothers and their fathers, their aunt and their uncles. Tenemos que hablar de estas personas porque estas personas que estoy describiendo son los papás, las mamás, las tías, los tíos de los alumnos y alumnas que nosotros vemos en nuestras escuelas. Así es que si vamos a hablar de los efectos de la pandemia, tenemos que estar hablando de estas situaciones singulares. And they've been branded, the workers have been branded, the working class has been branded as essential workers. They're called essential workers and are the ones who are delivering food, who are checking out our supplies at supermarkets, who are driving to create our necessary supply chains. They're warehoused in the prison system, which has become little more than a death trap. People in prisons now are just, this is it, it's over. Much if the pandemic reaches inside the prisons. And what about the homeless and the migrant populations? What about the immigrants and refugees that have crossed la frontera, from Mexico, and whose children are put in cages? And what's going to happen to them with this pandemic? Refugees, the refugees are coming to escape conditions in their countries, but those very conditions, we know who's largely responsible for those conditions. You just have to listen to the, a little that I often hear in Mexico: sin perro no hay rabia, no? Muerto el perro, se acabó la rabia, decimos en Argentina. Okay, so antes se usó el término de trabajadores esenciales y él recupera esta noción, pero en realidad lo que quiere decir es que estamos hablando de la clase trabajadora. La clase trabajadora es la que desarrolla esos tipos de trabajos sin los cuales muchos de nosotros no podríamos subsistir, trabajos de limpieza, de servicios diarios, relativos a la comida, trabajos en prisiones, y eso pinta un escenario en donde, por supuesto, hay personas mucho más afectadas que otras. Inclusive, además de estas clases trabajadoras, también podemos pensar en la situación de las personas que viven en situación de calle, o de la población migrante o inmigrante, o inclusive de los refugiados, que paradójicamente vienen supuestamente escapando de la violencia y los peligros de otros países y llegan a estas situaciones donde en realidad están en sumo peligro. Y también para reflexionar o para pensar, en realidad ya sabemos quién es o quiénes son los poderes que están provocando esas fluctuaciones o situaciones de necesidad de refugio. Y entonces termina haciendo un chiste diciendo que, bueno, ya lo escucharon en castellano, si lográramos matar al perro, se terminaría toda esta situación de violencia. So let's go after the dog. Right, exactly. So recently I've been reading comments and writing about these comments that have come from politicians in Washington, the Republican Party. Several of them have made comments that we, during this pandemic, should let the elderly die, should let the weak die, and the sick die, in order to save the economy, to save the great American economy, and to enable young people in the country to have a chance at the American dream. And so that we should, elderly people and sick people, should be willing to sacrifice their lives for Trump's goals and businesses. Yeah. Y algo más, yo puedo ganar si quieres. Algo más que está pasando ahora, que hay muchos comentarios, la narrativa de la derecha en el escenario político acá en Estados Unidos, que dice que deberíamos sacrificar a los
mayores de edad, a los que ya están enfermos y los que son más weak, Ana. Débiles. Débiles, gracias. Los queríamos sacrificar, o sea, dejar morir para rescatar la economía, para rescatar esta economía genial, increíble de Estados Unidos, para que también la gente joven tengan la posibilidad del sueño americano, que se dice acá, ¿no? Del dream. Entonces, y para rescatar la economía, para rescatar la economía de Trump, hay que dejar morir a gente de la pobredad. So, capitalismo, muerte, no. Socialismo o muerte, sí. Walmart, right? O muerte, no. Let's play on Walmart. Walmart, muerte. Walmart. Okay. Now, this back to work drive, Ira was mentioning this, forcing people to choose between having jobs or potentially dying. This must be understood as a ruling class attack on the benefits and living standards of the working class. We're living in a time of chaos, of increasing anger, and we need to sort of return to some of the 1930s to offer some key insights into how we can fight and possibly win against the offensive, which is so many lives at work. I don't know if I'll have a chance to go into that history. But workers across the country are in some way bracing for a return to work despite all warnings, public health warnings, that there could be a second coronavirus spike. A total of about 23 states so far, with a combined population of about 120 million people, have mandated these get back to work orders, which are starting to take place right now. Actually, more than 23 states, because it is the day that some of these businesses or workplaces are opening. And so we need to understand this as a serious problem. We need to understand the crisis in our prisons as a form of what someone had called death by incarceration. There are nearly 200,000 incarcerated people over the 55 in this country, a number that's, it's risen by about 300% over the last 20 years. And that sort of gives you a sense of just how many people the United States puts in prison, and also how long they're put behind bars. So about 40% of people in prison have at least a chronic health condition. They either have asthma or diabetes or something else, but that something else makes them particularly susceptible to serious illnesses, especially if they come into contact with the coronavirus. Entonces, algo más que está pasando es que ahora en Estados Unidos la gente tiene que elegir entre regresar a trabajar o enfermarse o morir, ¿no? Como muchos de los estados se están abriendo, pero todavía no terminó la pandemia. Entonces tienen que elegir si vuelven a trabajar con un riesgo que se pueden enfermar y morir, o quedar sin trabajo.
Y esto es una lucha entre la clase de poder que está resistiendo los beneficios que viene del Estado. O sea, mucha gente que perdieron el trabajo ahora tienen beneficios del Estado, o sea, pueden, no sé, Ana, ¿cómo es el término? Como unemployment. Sí. Un poco la noción es que este empuje para volver al trabajo está predicado en una lucha entre el capital y el trabajo, en definitiva, porque es como si el capital no puede tolerar que el Estado subsidie el desempleo. Eso por un lado. Y por otro lado, entendí que Peter se preguntaba en voz alta si acaso podría haber algunas enseñanzas o lecciones que pudiésemos tomar de la crisis del 30 para pensar la situación actual, aunque dijo que no iba a estar tan seguro que le alcance el tiempo para desmenuzar eso, pero un poco presentó la noción de que la historia tuvo situaciones de las cuales podríamos estar aprendiendo. Y algo para agregar a lo que estabas diciendo, Miki, es que usó la expresión de que la gente que está en prisión hoy en los Estados Unidos, si entendí bien, hay 200.000 de ellos que tienen 55 años o más, que además son personas que tienen condiciones físicas débiles, por ejemplo, condición de asma, que son muchísimo más vulnerables, y que inclusive se acuñó una expresión recientemente que es muerte por encarcelación, refiriéndose a esta situación que él estaba describiendo. Y en sentido general, lo que estoy diciendo es que en 23 estados de la Unión, más o menos alrededor de 120 millones de personas están volviendo al trabajo, aun cuando hay una alerta de enfermedad y de posibilidad de contagio que podría inclusive, al volver la gente al trabajo, a recrudecer, es decir, una ola todavía aún más fuerte. Vicky, I'm sorry to interrupt, and I have to give Peter a real strong apology, but I had told Fernando that I wasn't feeling well, but I still wanted to do this. But I really have to leave now, so I apologize very, very much to everyone. It's been a great honor and joy, and everyone, please keep safe and keep strong. And I apologize for not feeling well. Thank you. I feel better. Thank you. Michael, too. Thank you. Yeah, you take Bye. care. It's an Bye. honor. Muchísimas gracias, Michael, por habernos acompañado, incluso sintiéndote mal. Muchísimas gracias. It was an honor. Thank you for being with us, even if you're not feeling well. Thank you, Michael. Michael se tuvo que ir porque no se siente muy bien, entonces se dio pedida y se va a cuidar. Okay, I'm going to just make a couple more points. I've been writing a great deal about evangelical Christians who are supporters of Trump. Mike Pence, fundamentally, and I'm speaking from a position of liberation theology. I've been writing more about liberation theology in a very positive way, supporting the movement and the theology and the orthopraxis. And I've been using that as a platform to critique evangelical and charismatic Christianity, not all, but the type that has surrounded Trump to protect Trump. The group that believes Trump has been appointed by God. He has even acknowledged that, Trump himself. During one interview, he looked up at the sky and made a reference to him being the chosen one. A lot of evangelical Christians believe that Trump moved the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, that Trump was bringing the end of the world closer and closer so that the Christians could ascend to heaven and be saved.
I've studied at least two of the evangelicals that are on Trump's advisory board, which is by Paula White. We're talking about Franklin Graham, Jerry Falwell Jr. The first thing Vice President Mike Pence did when he was asked to lead the American, or the U.S., I should say, the response to the virus, to the pandemic, the first thing he did was start a prayer circle and attempted to pray away the virus. And now I have nothing against prayer, but I have problems putting prayer before science at such a particular important historical juncture. And I would just like to talk about that for a couple more minutes as I finish up. We'll just translate that little bit. Ana, I'll definitely need a little bit of help. Yeah. Peter está hablando que estuvo haciendo investigación y leyendo mucho sobre un movimiento adentro de la religión cristiana. Ana, ¿cómo es el nombre en Cristianos evangélicos. Evangélicos? Sí. Y para decir es que no en todos los lugares los mismos términos, o sea, los evangélicos son los mismos grupos. Claro. Y yo sinceramente no soy una profunda conocedora de las diferencias, pero en términos generales podríamos denominarlos cristianos evangélicos. Bueno, y cristianos evangélicos en Estados Unidos particularmente, porque son la mayoría del apoyo que tiene Trump. O sea, mucha gente dice que no, mucha, o sea, tienen mucho poder en la comunidad. Base, gracias. Sí. Y lo que estuvo haciendo Peter es criticando la comunidad evangélica a través de una mirada de la teología de la liberación. Gracias. Para criticar los evangélicos. Y mucha gente también pensó, por ejemplo, cuando Trump movió la embajada en Israel de Jerusalén a Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén, estaba haciendo a propósito para acercar el fin de días para liberar a los cristianos. Porque realmente mucha gente de su base evangélica creen que Trump vino de Dios, como fue un regalo de Dios. Y un enviado de Dios. Claro, es algo como muy así de Dios. Y Mike Pence, que es el vicepresidente, también es parte de los evangélicos, y cuando Trump lo puso como líder de la pandemia, la primera cosa que hizo es un círculo de rezar. Y lo que Piro está diciendo es que él no tiene nada en contra de la religión o el acto de rezar, pero cuando estamos enfrentando una pandemia, debería haber la ciencia antes del rezo. ¿Está bien, sí, Ana? Sí. Se debe anteponer la ciencia a la religión en esta situación. Más o menos esa sería la idea, que es perfecto lo que dijiste. Sí. So this group has been the strongest group to influence Trump in making the argument that indeed communists are taking over the universities, socialism is evil, the really fight is against socialism in the United States. And where does this come from? Well, it partly comes from Steve Bannon, who was the advisor to Trump, who was a very right-wing Catholic. So I'm a left-wing Catholic, right? He's a right-wing Catholic. And many of their criticisms against the left have to do with the concept of political correctness.
And they use the term cultural Marxism, maintaining that cultural Marxism has taken over our universities, disguised as political correctness. And what they mean by that is the evils, they argue, of feminism, the evils of anti-racism, and the evil of, supporting gay, lesbian, right, LGBTQ, right, community, support for the LGBTQ community, gay and lesbian community. They've considered that an evil. And they consider that cultural Marxism actually entered the United States after World War II by a group of Jewish intellectuals called the Frankfurt School. In my opinion, very, very important theorists. And so critical pedagogy very much is indebted not to Paulo Freire and others, but also to Marcuse, Horkheimer, right, Adorno, right, Erich Fromm, many members of the Frankfurt School, and so they have said that we really lost the Second World War because Marxism won, and they consider Marxism a worse evil than fascism, which is why they support Trump's fascism. But the last thing I would like is that sorry, could we because it's way too difficult otherwise. Okay. Go ahead. En inglés, sí, español, me confundí, perdón. So una de las cosas que dicen, uno de los argumentos que proponen este grupo de los evangélicos en Estados Unidos es que en realidad hay que luchar en contra el socialismo, contra el marxismo que existe en la sociedad. Y esto vino de Trump, tuvo un advisor, tuvo alguien en la administración que lo ayudaba, Steve Bannon, que como planteó esta idea que el socialismo de la sociedad es mala y hay que pelear en contra de ese movimiento. Y hay una crítica muy fuerte en contra la izquierda, que dicen que en realidad el marxismo cultural está en la universidad y como se una universidad y se está escondiendo detrás de la narrativa de political correctness. Ana, ¿cómo se traduce eso? Corrección política, pero no tiene el mismo sentido. Ya lo vamos a lograr explicar. Bueno, pero nosotros decimos ser políticamente correcto, o la corrección política. Entonces, esas políticamente correctas, usar los términos correctos. Entonces dicen que en la universidad hay un movimiento de marxismo cultural, y en realidad una fuerza mala es el feminismo, el antirracismo, la lucha para los derechos de lesbianas, gays, claro, transexuales, bisexuales and queer, sí. Y esto viene también, el marxismo cultural vino a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasó es que vinieron un grupo de intelectuales judíos de un movimiento que se llamaba la Escuela de Frankfurt. Y de ahí vinieron a Estados Unidos y trajeron muchas de estas ideas. Ana, si querés intervenir. Sí. Básicamente, Peter estaba nombrando a algunos de la Escuela de Frankfurt, como Heriberto Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, y diciendo que
hay una percepción actualmente acerca de que los Estados Unidos en realidad pierde la Segunda Guerra simplemente porque ganó el marxismo cultural. Y ese marxismo cultural se infiltra en las universidades, como decías tú, Miki, bajo el disfraz de la corrección política, y que este es uno de los problemas que hay que enfrentar, y esta administración está decidida a combatir ese marxismo cultural. Porque también dicen, para agregar, dicen que el marxismo cultural es peor que el fascismo. Sí. Llega un mensaje diciendo que estamos cortos de tiempo, aparentemente el tiempo ya pasó o algo así que como yo no estoy coordinando, no sé bien cómo es, pero digo que me llegó ese mensaje nomás. No sé cómo hay que ocuparse, simplemente pasó el mensaje. Gracias. Go ahead, Peter. So the last point on this would be that there was a very popular writer. He still is. His name is William Lind. He wrote an essay. He wrote a manifesto against political correctness. Put it on the website. And in 2011, a Norwegian white supremacist named Anders Breivik read that manifesto and wrote a manifesto of his own, but copied most of it from the manifesto of William Lind in the United States. Then he went and shot and killed 77 of his fellow Norwegians and injured, dozens and dozens more. He mass murdered 77 Norwegians, his fellow, compadres, apparently. And so that shows you, power of this sort of anti-political correctness movement. And so if critical pedagogy is seen as intimately connected to cultural Marxism, I think we will see, if Trump gets a second term, possibly an attack against the universities and high schools, elementary schools, purging those institutions from socialists or people who are deemed to be Marxists, or the other word they use, a derogatory word, which we use with pride, is justice warriors. And their argument is, when I heard them say, hear the word social justice, come from the mouths of educators, run as fast as you can. That's their opinion of social justice. So this is something that is going to play out in a very serious way, I feel, in these to come. And then I'm just going to make one more comment after that, but go ahead. Go ahead. Estaba comentando que hay una persona que se llama William Lind que escribió un manifiesto contra la corrección política, que luego fue retomado por un noruego que se llama Breivik, que básicamente copió bastante de lo que Lind había escrito, pero también recreó con sus propios pensamientos. Y estas son personas que acuden a las armas para propagar sus ideas, digamos. Y este señor Breivik, aparentemente, es un caso que no conozco, mató a 7 personas en Noruega, y que estos actos de violencia son el tipo de acción que toma esta ideología que antes estaba explicando a través de la línea de los cristianos evangélicos en la administración Trump. Y él no usó el término mesiánico, creo que a lo que estaba aludiendo era esta cierta ideología mesiánica, y lo que está diciendo es que si hay una administración Trump,
probablemente lo que se vea es un ataque a las escuelas, a las universidades, al sistema educativo, en base a que se va a tratar de realizar una purga de este concebido como marxismo cultural, y que, como nota de color, no es una cosa curiosa si se quiere, él sabe que se usa en estos círculos de extrema derecha guerreros de la justicia social en términos peyorativos, y la frase parece que va algo así como: si ves un guerrero de la justicia social cerca, date vuelta y corre. Sí, y también si los educadores hablan así, hay que correr. Si los docentes hablan así, hay que correr. And in conclusion, I would say that we need to look at curricula such as the curricula that was developed in Raúl Isidro Burgos Rural Teachers College in Mexico, the college that was instrumental in educating the 43 teachers in training who disappeared in Mexico and have never been found, the 43, the kind of activist curriculum that come from the Escuela Normal Rurales in Mexico, for instance. We need to get more connected with those kinds of curriculum approaches. And I would just say that we need to undermine the myths of American greatness that endow this President Pendejo with moral legitimacy and sanctions his what we could call cultic generativity. Michel Foucault wrote a preface to Anti-Oedipus, the famous book authored by Guattari and Deleuze, and it was 1977, that reminds us that the gravest form of fascism is the one that's spawned inside our own brains. And I would just end by saying Marx's famous reminder has perhaps never been more important as it is today. The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. It's a salute to Fernando and Che. Hasta la victoria siempre. Gracias. ¿Estás ahí? Sí. Estaba hablando Peter acerca de lo importante que es mirar alrededor nuestro a iniciativas de pedagogías y currículum como existen en México. Hizo también honor a los estudiantes activistas, educadores muertos en México, virtualmente desaparecidos, es decir, asesinados. Y lo que nos quiere hacer pensar, lo que nos propone pensar, es que existen una variedad de iniciativas pedagógicas que están a nuestro alcance y que es bueno tener en cuenta que podemos contar con ellas y seguirlas desarrollando. Y al terminar también dijo que quizás esa frase tan conocida de Marx acerca de que cuando escribe en 1849, creo que es, que si son se fue, los filósofos hasta ahora solo entender el mundo, pero de lo que se trata es de modificarlo, de cambiarlo, de luchar para cambiarlo, cobra total vigencia, y que dice eso también como una forma de saludo a Fernando y en honor a la imagen y la frase del Che: hasta la victoria siempre.